arrepentimiento de Zaqueo. ¿Cómo se llama? Arrepentimiento de Zaqueo. El arrepentimiento de Zaqueo. Para eso pues quisiera que fuéramos al Evangelio según San Lucas, capítulo 19. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Dios me dio la oportunidad de estudiar esta historia, de estudiar este personaje, Zaqueo. Es que encontré algo que me impacta a mí en este personaje, Zaqueo, y es que muchas personas tuvieron encuentros con Jesús, muchas personas, pero a mí lo que me impacta es la reacción de Zaqueo, o sea, cómo actuó Zaqueo cuando tiene ese encuentro con Jesús, cómo su vida fue transformada. Y aprendí que todos nosotros necesitamos, todo ser humano necesita tener un encuentro con Jesús, no un encuentro con la religión, sino un encuentro con la persona de Jesús. Amén. Sí, no un encuentro con la religión, no un encuentro con su manera de pensar, sino un encuentro con Jesús. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, estoy seguro que queda una evidencia, queda una marca. En la Biblia encontramos dos hombres que tuvieron un encuentro con Jesús. Encontramos a Saulo, ¿sí? Él tuvo un encuentro con Jesús y inmediatamente apenas tuvo ese encuentro con Jesús, su manera de pensar cambió. Amén. O sea, él venía actuando de una manera, persiguiendo a la iglesia, pero cuando tiene el encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Vemos a Jacob en el Antiguo Testamento, cuando él está pidiéndole al Señor, o tiene un encuentro con Dios, y él también su vida fue totalmente transformada, donde Dios le dice: ya no te llamarás más Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Tiene un encuentro, y ese encuentro dejó una evidencia. No sé si ustedes se acuerdan de cuál fue la evidencia que dejó Jacob. La Biblia dice que quedó cojo. O sea, para siempre quedó cojo. O sea, la evidencia era que él había tenido un encuentro con Dios, y esa evidencia lo dejó de una marca. Y la idea es que nosotros, los que hemos tenido un encuentro con Jesús, quede una marca en nuestro corazón. Si no queda esa marca, si todavía no ha pasado nada en tu vida, no has tenido un encuentro, tal vez tú llevas una vida de, ¿cómo se llama?, de tradición o de costumbres, donde, bueno, ahí vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al templo, pero la vida sigue igual, y todo sigue igual, la tierra gira y todo sigue igual. La idea es que haya un cambio. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en esta hermosa mañana, bajo la dirección de su Santo Espíritu. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Yo les dije, no les dije, no. Sí, Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. Volvemos a empezar. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿cómo era él? Y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se vuelvo cuadruplicar. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Historia de bonita, ¿no? Ahora vamos a entender el contexto de lo que está pasando aquí con este hombre. La Biblia dice que Zaqueo era
publicano. Publicano quiere decir que era cobrador de ¿qué? Impuestos. De impuestos. Pero el mismo Señor Jesús dice que él es hijo de Abraham, quiere decir que era judío. Entonces, las dos cosas, lo primero que tenemos que pensar eran las dos cosas influyentes en ese tiempo de cuando Jesús viene o en el momento en que se encuentra. O sea que lo primero que vamos a ver que era, había una condición política muy fuerte en ese pueblo, en el pueblo judío. Los romanos tenían esclavizados a los judíos y los tenían esclavizados lógicamente con el cobro de impuestos. Pero también había otra institución fuerte, como era digamos, esta institución de la institución religiosa. La institución religiosa y la institución política, podríamos decir, eran tres cosas muy poderosas y hasta el día de hoy siguen dominando al mundo. La religión y la política siguen dominando al mundo. ¿Cuál era el problema de Zaqueo? Era que, como les dije, los romanos eran los que oprimían al pueblo judío. Pero para indicar esto, o no parece indicar, sino que Zaqueo como que se vuelve a los romanos, a trabajar para los romanos, a cobrarles los impuestos a los judíos. Eso era, voy a decirlo en estas palabras, es como si aquí en Colombia viene, digamos, bueno, Venezuela nos coge a nosotros de cautivos y hay un hermano Gustavo, digámoslo así, está pendiente que nosotros le paguemos los impuestos a Venezuela. Entonces nos decimos, pero ¿cómo si tú eres colombiano, tú eres mi hermano? ¿Cómo nos vas a hacer eso? Entonces era pues duro el golpe para el pueblo judío de que Zaqueo. Por eso los mismos dicen que murmuraban diciendo que Jesús había entrado a quedarse en la casa de un pecador. Lo segundo es que lo que quiere decir Zaqueo quiere decir persona justa en el griego original, persona justa o persona pura. O sea, el nombre daba para que él se portara de la mejor manera, pero el pueblo judío estaba viendo de que él no se estaba portando en esa situación. Todos nosotros, o sea, pensando en los padres de Zaqueo, creo que cuando esta mujer da luz, la madre de Zaqueo da luz, piensan en el nombre, en un nombre que sea bonito, un nombre que inspire algo. Los judíos de hecho no le ponían cualquier nombre a los hijos, sino que ellos indagaban de qué quería decir ese nombre, ¿cierto? En mi juventud o en mi niñez, de pronto unos 60, 70 años, era muy común aquí en Colombia encontrar el nombre de José María. ¿Sí lo escucharon? Sí, habían hartos señores que llamaban José María, pero también habían hartas mujeres que se llamaban como María José, y siempre se buscaba ponerle el nombre a los niños que tuviera que ver con los santos de esa época. Bueno, los santos, entonces así era, y buscaban siempre el nombre de María, porque pues, vamos a buscar qué quiera decir algo. Entonces los padres de Zaqueo quisieron ponerle Zaqueo porque era un nombre que significaba algo, justicia, justo, puro. Pero resulta y pasa, y eso lo hemos encontrado en la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana vemos que hay muchos padres que le quieren poner a los niños Caleb, ¿sí? David, Josué. A ninguno se le han puesto Ananías, casi no, ¿cierto? Sí, pero Emanuel, ¿sí? Nombres que signifiquen algo, y eso lo han querido hacer y desde siempre ha sucedido así. Zaqueo, dice la Biblia, como les dije, que era cobrador de impuestos. La Biblia dice que era muy rico. ¿Cómo era? Muy rico. Y aunque era cobrador de impuestos y muy rico, había un interés en el corazón de él, y era de saber quién era Jesús. Ahora, la pregunta que yo me hacía preparando este tema era: ¿por qué Zaqueo quería saber quién era Jesús? Podríamos decir que Zaqueo lo tenía todo, ¿no es así? Pues lo que pensamos nosotros en nuestra mente natural, hay gente que dice yo necesito tener dinero, o hay gente rica, o el pobre dice yo quiero tener dinero para ser feliz, y bueno, algún día lo tienen, pero no son felices.
hemos encontrado ricos infelices, ¿o no? Si hay ricos infelices. Y uno dice, bueno, si usted con todo lo que tiene es infeliz. Y no estoy diciendo de que sean ricos que estén enfermos. Estoy diciendo que ricos que físicamente están bien. Y uno dice, ¿y por qué son infelices? Si usted va y mira, por ejemplo, hay un alto índice de hijos de ricos y de ricos que se suicidan. Entonces, uno se pregunta, ¿y ese rico con todo lo que tenía, por qué se suicidó? Sí, como les digo, el pobre dice, yo quiero tener plata para ser ¿qué? Feliz. Y la puede tener y no es feliz. Entonces, me hacía esa pregunta, ¿por qué Zaqueo quiere ver a Jesús? ¿Había alguna necesidad en el corazón de Zaqueo? Yo creo que sí. De hecho, escúcheme bien lo que le voy a decir. Hay un hombre en la Biblia que se llama Salomón. Y Salomón quiere llenar su corazón de todo lo que el mundo ofrece. Parrandas, dinero, placeres. O sea, él, sabiduría, oro, buscó todo lo que el mundo ofrece. Libro de Eclesiastés. Y llega a sentirse miserable con todo lo que él buscó. Él quiso llenar su corazón, pero ¿sabe qué pasó? Se sentía miserable. Nada lo llenaba. Entonces, todos nosotros buscamos llenar nuestro corazón con cosas que nunca nos van a hacer felices. Nunca nos van a hacer felices. Entonces, en el corazón de Zaqueo había una necesidad. No sé, pero había una necesidad. El hecho de que la Biblia diga que él quería ver a Jesús, o él se interesó en buscar a Jesús. La Biblia dice que, si usted lee, dice que sucedió, versículo 2, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Él quería ver quién era Jesús. Pero tenía una ¿qué? Tenía una ¿qué? Una limitación. ¿Cuál era? Que era pequeño como yo. Era bajito. No, de pronto era más bajito. Pero sabemos que a Jesús lo seguía una multitud. O sea, lo más hermoso es que Zaqueo quiere ver a Jesús, pero no podía a causa de qué? De la multitud. Así que él se esfuerza. Él se esfuerza. Él dice la Biblia que se fue, se dice era pequeño, y corriendo, subraya la palabra corriendo, dice la Biblia ahí, delante subió a un árbol de qué? O sea, hay dos acciones que yo veo aquí. Él se interesa por Jesús, por saber quién es Jesús, y lo primero que hace es correr. Yo quiero, o sea, se fue corriendo, dice la Biblia. Quiero saber quién es Jesús. Pues un interés, quiero saber quién es Jesús. Segundo, yo creo que no fue fácil para él subirse a ese árbol. Por lo pequeño, no era fácil. Así que él se esfuerza y se sube para ver quién es Jesús. Aquí yo veo una acción del hombre. Yo veo una acción de Zaqueo. Primero, hay un anhelo en su corazón por saber quién es Jesús. Lo segundo, corre para ver a Jesús. Y tercero, se esfuerza, se sube a un árbol para al menos contemplar a Jesús. Eso es, yo mirando eso dije, veo la acción de Zaqueo. Pero resulta que cuando Jesús llega precisamente al árbol, cambió la historia de Zaqueo. ¿Y por qué la cambia? Porque aquí vemos, yo digo que Jesús, antes de que Zaqueo corriera, antes de que Zaqueo se subiera al árbol, y antes de que Zaqueo tuviera el deseo de ver quién era Jesús, yo estoy seguro que Jesús iba para la casa de Zaqueo. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. O sea, aquí vemos a Zaqueo poniendo de su esfuerzo. Yo quiero saber quién es Jesús, que bueno, hizo todo lo que los 3 puntos que le digo. Pero la Biblia dice que Jesús va caminando
y se detiene precisamente donde está Zaqueo. O sea, dice se detiene, ahí se detiene el árbol. Y yo no sé si usted leyó, pero la Biblia dice, y viendo hacia arriba. O sea, Zaqueo quería ver a Jesús como hacer aquí, así como el orito, que no me vea. Pero precisamente Jesús se queda ahí debajo del árbol y hace así. Zaqueo, ya te vi. Eso fue lo que le hizo. Saqueo, no te escondas. Sí, había podido decirle eso al Señor. Pero lo que Dios le dice a Zaqueo, Zaqueo, pase de allá. Date prisa, porque en pocas palabras yo voy para su casa. ¿Qué logró ver acá? Que la acción del hombre de buscar a Dios no es suficiente. Exacto, sí. O sea, a ver, se lo voy a decir en estas palabras. Yo mirando esto dije, Señor, nunca es el hombre quien busca a Dios. No lo veo. Mire, miremoslo de esta manera. Primer punto, pensemos en Adán. La Biblia dice que Adán y Eva pecaron. ¿Es así o no es así? Y dice la Biblia que cuando ellos pecaron, conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Lo tercero dice, sintieron vergüenza de su desnudez y cosieron unas hojas. Ahí estamos viendo el plan del hombre, o sea, el hombre diciendo, no chica, estoy desnudo, ¿qué voy a hacer? Y cogieron unas hojas. Pero analice bien, ¿cuántos días podría durar esa hoja fresca? ¿Cuántos días acabaría? Vayan todos nosotros todos tapándonos con hojas. Ya vamos a acabar con la serie. Buscando nuestra propia ropa. Exacto. Pero ¿qué hizo la Biblia? ¿Qué dice? Que Dios, ellos estaban en el huerto de Edén, dice la Biblia, Adán y Eva, pero dice, paseando ellos, dice, ¿escucharon qué? La voz de quién? De Dios. ¿Sí fue la voz de Dios? Sí. ¿Y qué decía la voz? A ver si usted la leyó. Adán, ¿dónde está? Adán. ¿Y qué hicieron ellos? Entonces la pregunta es, ¿quién estaba llamando a quién? Dios estaba llamando a Adán. No era Adán llamando a Dios. Señor, estoy desnudo, ¿ahora qué voy a hacer? No, era Dios llamando a Adán. El plan del hombre era, vamos a tapar nuestra vergüenza con las hojas. Pero en el plan de Dios dijo, no son suficientes las hojas. ¿Qué hizo Dios? Cogió unos animalitos, bueno, dice que con pieles de animales les hizo ¿qué? Prenda. Lógicamente, ahí sí ya dura, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Cuántos tienen aquí una chaqueta de cuero? Esas son eternas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes sí la han tenido? Que se empiezan a pelar y no vuelven a pintar otra vez y quedan nuevas. O los zapatos de cuero que son costosísimos, las correas de cuero. Entonces el Señor es el que hace la prenda para Adán y Eva. Pero me impacta que es el Señor quien llama al hombre. Luego lo vemos en la historia de los discípulos. ¿Cuál discípulo o cuál apóstol de los 12, como dijo, cuál fue el último apóstol? ¿Cuál fue el último apóstol? En la Biblia. Aquí no me van a decir que está aquí el apóstol Luis. No, ¿cuál fue el último apóstol? Pablo. Dígalo, pero usted está entendiendo lo que está diciendo. ¿Cuál fue el último apóstol? Pablo. Y si usted está diciendo que el último apóstol, piense bien, quiere decir que no hay más apóstoles. Usted está diciendo, digo, ¿quién fue el último apóstol? ¿Quién fue? Pablo. En la Biblia. Ahora no vaya a decir que la Biblia continúa y siguen saliendo los apóstoles. Sí. Y dice, él dice como un abortivo, o sea, él dice yo, mucho como que, o sea, se me presentó a mí, soy el último de los apóstoles, dice como un abortivo, se le presentó fuerte. Quiere decir que lo vio presencialmente Jesús. Bueno,
¿quién llamó a los apóstoles? ¿Quién lo llamó? ¿Hay algún apóstol de la Biblia que buscó a Jesús y dijo, yo lo quiero seguir? ¿Seguro? Los pongo a dudar. No. A Mateo lo vio, dice la Biblia, dijo, le vi, sigue. ¿No fue así? ¿A quién más? A todos los apóstoles del Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo y los buscó. ¿No es así? ¿O hay alguno que haya buscado a Jesús? No lo. Yo veo que la mayoría, todos los apóstoles buscaron a Jesús. Hay uno en la Biblia que me impacta mucho. Y quise, pues, para apoyar un poquito de que es Dios el que busca al hombre, de que es Dios quien busca al ser humano, que nunca el ser humano busca de Dios. Así me digan, es que fue el ser humano que buscó de Dios. Que no, yo creo que el ser humano en su mente oscura, en su mente, perdónenme la palabra, corrompida, en su mente llena de tinieblas, no tiene la capacidad, el más mínimo esfuerzo para buscar de Dios. Yo creo que es Dios quien lo busca a uno y Dios es quien tiene misericordia de uno. Esa es la verdad. Yo no estoy acá por el esfuerzo de mis cargos, porque un día tomé la decisión de ir a una iglesia. No la tomé yo creo que la Biblia dice que Dios puso el querer como el hacer en mí, o sea, que yo fuera. Y me reveló algo de su palabra, no sé lo poquito que yo entiendo, y le doy gracias a Dios porque fue. Si yo dijera, no es que yo he estudiado, no, yo no he estudiado nada, simplemente Dios me ha revelado, me ha enseñado su palabra, me da la oportunidad de estar aquí. Ha sido el amor de Él. Entonces hay un hombre en la Biblia que me gustaría que lo leyéramos, que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el versículo 48, para lograr entender un poquito de qué es Dios, de que es el Señor quien busca al hombre, de que es Dios quien escoge, basado también, porque estamos leyendo en el libro de Lucas capítulo 19. Si quieren leámoslo desde el versículo 43 al 48, por favor. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 1, versículo 43 al 48. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe. ¿Qué le dijo? Ve lo que estoy diciendo, nunca dice y Felipe fue a buscar a Jesús, sino está diciendo Jesús fue a dónde y halló y le dijo sí. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero que en quien no hay engaño. ¿Qué le dijo a Natanael? ¿De dónde qué? ¿De dónde me conoces? ¿Qué le respondió el Señor? Respondió Jesús y le dijo, ¿antes qué? Antes que Felipe te llamara, ¿qué pasó? Respondiendo a Natanael dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A ver, antes de que Felipe te llamara, el Señor ya conocía a quién. Ya lo conocía. Ya sabía. Diga a la persona que está a su lado, el Señor te conoce a ti. O sea, el Señor nos conoce a nosotros. ¿Por qué nos conoce? Porque Él nos hizo. Y nos formó. Dice, antes de que usted eligiera, Señor, antes de que yo ya lo conocí. Y algo bonito que dice de Natanael me impacta, yo estaba mirando eso, y es que dice que él es un verdadero ¿qué? Israelita, o sea, parece indicar, bueno, no parece, digámoslo de esta manera, es un hombre correcto,
es un hombre que daba testimonio de su fe. Era un hombre que amaba a Dios, para que solo lo dice de Natanael: he aquí un verdadero israelita. Creo que dice donde no hay engaño, ¿sí dice así? Sí, en que no hay engaño. Imagínense la altura de Natanael, imagínense el personaje que era Natanael. Pero creo yo que Natanael no era salvo, aunque era una persona correcta, aunque era una persona de mucha altura, no era salvo. Y por eso Jesús lo llama y le dice que, le dice: yo te conozco. Y el mismo Natanael reconoce que Jesús es el Rey, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, reconoce a su Salvador. No se aseguró en sus obras, no se aseguró en su manera de vivir: yo soy un personaje, soy muy correcto, porque muchas personas dicen eso. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Que el Señor conocía muy bien a Zaqueo, que el Señor sabía quién era Zaqueo. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero cuando llega Jesús, donde está, lo llama por su nombre. ¿Cómo lo llama? Por su nombre. ¿Sí le dice así? No le dijo el Señor cuando llegó ahí donde está, debajo del árbol: el que está arriba, vaya. ¿O quién es el que está ahí arriba? No, lo llama por su nombre. Diga a la persona que está a su lado: cuando tú te presentes delante de Dios, te va a llamar por su nombre. Amén. Por su nombre. Luis Carlos. Luis, a usted lo va a llamar por su nombre. Entonces el Señor dice: Zaqueo. ¿Cómo sabía el Señor que se llamaba Zaqueo? Porque el Señor todo lo sabe. Le dijo: Zaqueo, desciende de allá. ¿Sí le dice así? Desciende. Date prisa. Date prisa. El interesado en que fuera a la casa de Zaqueo ni siquiera era Zaqueo. ¿Quién era el interesado en ir a la casa de Zaqueo? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Quién es el interesado en ir a tu casa? Es el Señor. ¿Me está comprendiendo? El Señor es el que quiere ir a su casa. No es: yo voy a arreglar la casa y voy a invitar a Jesús. Señor, ven a mi casa. El Señor, antes de que usted le diga: ven a mi casa, el Señor dice: eso. Ay, yo no digo: gracias por invitarme, porque la verdad, si usted no me invita, yo no voy. Imagínense que fuera una situación así. No es así. De Dios somos todos. Amén. ¿O no es así? La Biblia dice que somos ovejas de su prado, que Él nos creó a nosotros. Entonces, el interesado en ir a su casa, en venir a mi casa, es que es Dios. ¿Por qué? Esa sería la pregunta. ¿Por qué Él quiere ir a tu casa? Primero, porque Él conoce tu necesidad. ¿Cuántos tenemos aquí necesidad? No le diga a Dios: Señor, mira mi necesidad. El Señor le dice: yo ya conozco tu necesidad. Ve que a veces oramos mal: Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? Cuando usted le dice a Dios: tenga misericordia de mí, ¿a quién se le dice que tenga misericordia? Usted, ¿a quién le dice que tenga misericordia de usted? A un verdugo. ¿A quién le está diciendo usted? A ver, supongamos, hay un verdugo, hay alguien que me coge a mí, a Luis Carlos Castro, y me empieza a dar golpes. Él tiene el poder. Yo no me puedo defender. Me coge a puño, a pata. ¿Qué le puedo yo pedir a él? Por favor, no me pegue más. Por favor, tenga misericordia de mí. Si yo le digo a Dios: Señor, ten misericordia de mí, estoy diciendo que Él es cruel. ¿Me está comprendiendo? El Señor, a ver, yo le voy a decir esta palabra. Cuando yo le dije a Dios: Señor, cuando empieza la pandemia, Señor, ten misericordia de la humanidad, ¿sabe qué dijo el Señor? La he tenido.
La he tenido, siempre he tenido. Señor, ten misericordia de mí. El Señor dice, siempre la he tenido contigo. Ahora, le hago una pregunta. ¿No le parece que Dios ha tenido misericordia? Porque dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada día, cada mañana. ¿La ha tenido usted, sí o no? ¿Sí la ha tenido o no la ha tenido? Entonces, ¿no cree que ahí, como Dios ha tenido la misericordia de usted, debe más bien decirle, Señor, gracias porque has tenido misericordia de mí? Mire, ahorita que estábamos orando, estaba yo aplaudiendo. Gracias, Señor. Aplaudiendo. Usted no se ha visto que entonces cuando yo estoy aplaudiendo me quedé mirando las manos. ¿Usted no se ha visto sus manos? Míresela. O sea, contémplese. Usted al menos diga, mire, mis manos son bonitas. A no ser que usted no se ame y diga que son feas. Y yo me quedé mirando mi mano y dije, Señor, hola, gracias por mis manos. Así le dije. Gracias, Señor, por mis manos bonitas. Así le dije. Entonces, gracias, Señor, porque me diste unas manos para aplaudir. Gracias, Señor, porque me diste unas manos para alabar. Y cuando salgo a la calle, miro hacia el cielo. Ayer me fui a comprar una pizza. Mi actual, un niño de 10 años estaba ahí con el papá. Vale, cuidado. El papá estaba pidiendo también unas pizzas. Estábamos ahí, habíamos varias personas esperando que nos despacharan unas pizzas. Así que el papá, su concentración estaba en la pizza. El niño que está ahí con él mira al cielo y llega y se queda mirando y dice, qué hermosa luna. El niño de 10 años se queda mirando al cielo y dice, qué hermosa luna. Y me quedé yo pensando. Y mientras que otros estaban mirando ahí la comida, la pizza, el niño, me sorprendió un niño de 10 años. Este niño, ¿qué habrá cosa? Yo quise meterme como en la mente del niño. ¿Qué estará pensando el niño de la luna? O sea, estaba contemplando algo grandioso, algo que Dios había puesto en sus cielos. Él estaba entendiendo diferente las cosas. Y muchos de nosotros concentramos la mirada en la comida, y no miramos en lo hermoso que Dios ha creado. ¿Cuántos creen que todo lo que Dios ha creado es hermoso? Amén. Es hermoso. Entonces había un agradecimiento en este niño. Yo no sé si lo había su papá o tal vez estaba, no sé, pero en el niño, un niño de 10 años. Entonces aquí algo que me impacta es, el Señor le dice a Zaqueo, Zaqueo, baja, date prisa, porque yo voy a ir ¿a dónde? ¿A dónde voy a ir? A su casa. Yo no sé si Zaqueo tendría la casa arreglada. Yo no sé si Zaqueo le pasa lo que a usted le pasa. Ay, por favor, entre, pero no miren desorden. ¿Sí? Vengan a mi casa, pero por favor no vayan a mirar. Eso es imposible, déjeme decirle que eso es mentira. Si usted le dice a su vecino, a su amigo que va a la casa y le dice que no mire el desorden, seguro que lo va a ver, por más que usted le diga, él no lo va a ver porque lo único que entrar a ciego. Sí. Sí, ojalá que en su casa la tuviera, no. Pero Zaqueo, el Señor lo sorprende, le dice, yo voy a su casa. Ahora, esto era un privilegio para Zaqueo. ¿Por qué era un privilegio que Jesús fuera a la casa de él? Porque Jesús era un alto dignatario, un alto personaje. La Biblia dice que él es rabí, se dice así, lo llamaban rabí, maestro. Ya maestro. Y ahora, lo curioso es que ninguno de los maestros de la religión, llámese Caifás, ¿cómo se llamaban? El mismo Nicodemo, ninguno de la alta élite religiosa entraba ¿dónde? A la casa de Zaqueo. ¿Por qué no entraban? Porque consideraban ellos en su religión o en su pensamiento que Zaqueo era un pecador. Que Zaqueo era, mejor dicho, que la crema innata era ellos. Y
y que Zaqueo estaba perdido. Por eso cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, ahí mismo dice, se dice así, que había entrado, vamos, verá que Hechos, Lucas capítulo 19, Evangelio según San Lucas 19. Dice la Biblia ahí, yo creo que tengo que tener cuidado con esto, ¿no? Ya lo que toca tener cuidado. Versículo 7. Al ver esto, todos que murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que pecado. ¿Por quién vino Jesús? Subraya la palabra. ¿Por quién vino Jesús? Aquí, pero no lo dice. ¿Por quién vino Jesús? Pues por los pecadores. ¿O no es así? Pero la mente de los fariseos no era aceptable de que el rabí, de que el maestro entrara a la casa de un pecador. Y a veces nosotros actuamos como fariseos. A veces nosotros nos ponemos una máscara diciéndole a la gente, porque es que el fariseísmo es alguien que aparenta una santidad falsa. Si alguien que aparenta, yo soy el santo. Todos los demás son pecadores. Todos los demás. No te juntes con ese porque ese te contamina. No, al contrario, el que tiene que contaminar a ese soy yo. Amén. ¿O no es así? Pues claro, porque es que si usted es cristiano y termina haciendo las cosas que hace, que no conoce de Dios, pues usted nunca fue cristiano. El que tiene, creo que la Biblia dice, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces el Señor entró a la casa del pecador, bueno, así lo quise la Biblia, a la casa del pecador Zaqueo. Todos murmuraban. Todos murmuraban, diciendo, entró a la casa del pecador. Todos los demás eran santos. Mira, hay un error en nosotros, amados hermanos. ¿Saben cuál es el error de nosotros? El error de nosotros es que nosotros siempre nos comparamos con las personas que están en pecado, pero los que están más bajos. A ver, yo le hago una pregunta a usted. Dice, yo soy santo porque no tomo, no soy borracho. Ese es un pecador el borracho. Yo soy santo porque no soy homosexual. Soy un hombre hecho y derecho. Yo soy santo porque soy correcto. Natanael era correcto. Sí dice ahí que era un hombre sin engaño, pero necesitaba a Jesús. Amén. Ahora, si usted se compara con un muchacho que está en la droga, no sea el pecador que usted llame, o el adúltero, o la adúltera, no sé qué. Pues hombre, usted está mejor que ellos, está bien. Pero vaya a acérquese a Jesús, a ver cómo está la oreja. ¿Qué tan lejos quedó? ¿Me está comprendiendo? De hecho, en la Biblia hay en el caso de Simón, ¿se acuerdan? Cuando Jesús va a la casa de Simón, la Biblia dice que Simón era Simón el fariseo, ¿sí lo digo? Y la Biblia dice que llegó Jesús allá a la casa de Simón, y como Simón era fariseo, entonces yo cumplo la ley, yo oro, yo diezmo, voy a la iglesia cada 8 días, me doy el pecho allá, y bueno, entonces dice la Biblia que Simón el fariseo lo recibe a Jesús, pero nunca tuvo una atención con Jesús. No tuvo una atención. Dice la Biblia que llegó Jesús a la casa de él y nunca Simón se preocupó por atenderle. No hizo nada. Según la costumbre judía, llegaba un visitante a la casa y por lo menos le pasaban agua para que se lavara los pies. Pero esa atención no la tuvo Simón. Jesús está ahí, todos están ahí cuando llega una mujer, ¿sí? Dice la Biblia, y rompe un perfume, ¿sí? Un perfume carísimo, y le da la atención. El mismo Señor le dice a Pedro, desde que yo le di un vaso de agua no estaba acá. Eso le dijo, el mismo Señor le reclama a Simón, ¿por qué usted no me ha atendido? Y esta mujer lo que hizo se tendrá para no morir. Esta mujer que ustedes la consideran
La pecadora tuvo mejor atención conmigo que la que tienen ustedes. Esto es delicado. Entonces Jesús va a la casa de Zaqueo. Llega a la casa de Zaqueo. ¿Qué necesidad había en el corazón de Zaqueo? No sé. La Biblia no me muestra. Pero sí había una necesidad. Una necesidad que el dinero no puede comprar o suplir. No sé. Es como el amor. El amor no se compra. Usted no puede pagarle a una persona y decirle, le voy a pagar 500,000 pesos mensuales, pero le voy a pedir un favor. ¿Qué tiene, lo único que tiene que hacer es que usted me ame. ¿Usted los pagaría? Hijo, como los padres que le pagan a los hijos para que se porten bien. Hijo, te pago para que se porte bien. Yo quiero decir a la persona que está a su lado, le voy a dar 100 todo mensualito para que me ame. No, el amor no se compra. Pero el amor es lo más bonito. De hecho, tuve un día una oportunidad de hablar con un señor que tenía mucho dinero. Y él ya iba llegando a los 50 años. Y le dije, ¿usted por qué no se consigue una persona para que disfrute esa plata con esa persona? Es una esposa, él era solo. ¿Por qué no se consigue a alguien? Me dijo, ¿quiere que le diga a mis caritos por qué no me consigo a alguien? Y dije, sí, ¿por qué? Digo, porque todas las que se acercan a mí se acercan por interés. Así me dijo. Yo dije, uy, mejor, porque no hace la de un príncipe mayor de Dios. Se despoja de todo y se va para un barrio pobre. Pero ese era el miedo de él, que se acercara a esa persona por el billullo, por el dinero. En el corazón de Zaqueo había una necesidad, no sabemos cuál era la necesidad, pero yo creo que sí había una necesidad. Ahora, lo tercero es lo que sucede en la casa de Zaqueo. O sea, Jesús va a la casa de Zaqueo. ¿Qué pasa cuando Jesús está en la casa de Zaqueo? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue el resultado de que Jesús llegara a la casa de Zaqueo? El resultado ahí lo vemos, dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a quién? A los pobres. A ver, deténgase ahí. ¿Cómo era Zaqueo? Era rico. ¿Qué pasó cuando vino Jesús? Produjo un resultado. Zaqueo está diciendo, puesto en pie, el Señor suple la necesidad que hay en el corazón de Zaqueo. Y Zaqueo ve que es más importante la presencia de Jesús en su casa que el mismo dinero. Y por eso él dice, puesto en pie, él se levanta y dice: Señor, he aquí la mitad de mis bienes, quiero darla a los pobres. Entonces, ¿qué es lo primero que produce Jesús en el corazón de una persona, de un nacido de Dios? Produce compasión y misericordia. ¿Qué produce? Compasión. A ver, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene compasión y misericordia, no solamente por los necesitados, sino por todas las personas. ¿Me está comprendiendo? Si usted no tiene compasión de nadie, oiga, hermano, algo está pasando. Si usted como cristiano no tiene compasión de su hermano y habla de su hermano y lo despelleja y critica al uno y critica al otro, usted no tiene misericordia, no tiene compasión. Si usted ve a su hermano sufrir y no ayuda, no tiene misericordia. Algo tiene que pasar en el corazón de Zaqueo. Es: Señor, voy a poner la mitad de mi plata y la voy a dar a quién? A los pobres. A los pobres. ¿Antes lo había pensado? No. Antes no había pensado en los pobres.
Pero cuando vino Jesús, el corazón de él empezó a cambiar. O sea, lo que yo veo acá es que la religión en Zaqueo no produjo ningún resultado en ningún cambio. ¿Me está comprendiendo? A ver, lo voy a decir. La iglesia, las iglesias están llenas de gente. Mira, yo paso, Dios mío, yo paso por las iglesias tradicionales y veo multitud de personas ahí. Es más, yo veo a personas arrodilladas en la calle. Y yo no le decía a un cristiano, oye, se pase al carro. No, qué pena. Pero hay algunos que se arrodillan en la calle, ahí delante de la imagen. Y yo me hacía una pregunta, Señor. Y si toda esta gente te ama, toda esta gente te busca, ¿por qué hay mal? ¿Dónde está? ¿Sí me está comprendiendo? O sea, si hay una fe que la persona pone en Dios, te adoro, ¿por qué hay tantos ladrones? ¿Por qué hay tantos violadores? Esa es la pregunta. ¿Por qué si usted va y le pregunta, oiga, ¿usted ama a Dios? ¿Sabe qué le va a decir la persona? Sí, a mi Dios lo amo con todo mi corazón, pero con un puñal está apuñaleando a alguien o está robando a alguien. ¿Por qué tienen tanta valentía? Esa sería la pregunta. Entonces, lo primero que yo noté aquí en Zaqueo es que su corazón se llenó de compasión y de misericordia por las demás personas. Ahí entra el segundo mandamiento: ame a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a querer hacerle daño. ¿Por qué en la iglesia cristiana nosotros nos llamamos hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le digo hermana a Danisa. Claro que a ella no le digo hermana, le digo hola Danisa. ¿Por qué porque yo le digo a mi hermano Eli, hermano Eli? ¿Por qué? Ayer estaba ahí yo trapeando, aquí el pastor trapea también a la iglesia. Eso no es de Dios, ¿cierto? ¿O sí? Si es de Dios que el pastor trapea la iglesia. O sea, el templo, no la iglesia, sino el templo, limpiecillas. Y yo estaba allá pasando así. Y le hice esa pregunta: oiga, Señor, ¿y por qué nosotros nos llamamos hermanos? Digo, porque así deberían de tratarse, como hermanos. Usted, yo no sé, a ver, Dios me dio a mis 7 hermanos. Y a mis 7 hermanos los amo con todo mi corazón. Yo le pido a Dios que me los guarde. Tenemos diferencias, sí, pero los amo. Cuando alguno de ellos sufre, sufro. No soy capaz de ir a hacerle daño a uno de mis hermanos. Entonces el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa acción la tuvo Zaqueo. Tuvo misericordia, dijo, la voy a dar a los pobres. Produjo un resultado. Y el resultado es más importante mi hermano, es más importante a las personas que el mismo dinero. ¿Por qué se matan las personas? Por dinero, por posesión, por poder. Vaya usted, hermano, mire, escúcheme bien, vaya a la repartición de una herencia entre hermanos. Ya están peleando. Mire historias de eso, donde se han levantado y se han matado unos a otros por un pedazo de tierra. Y a uno muere con la pieza, hermano. Y aún no se está muriendo si la persona, cuando ya están cayendo ahí. Yo he tenido la oportunidad de ver, se murió la mamá de alguno, dice, antes de morirse ya llegaron a la casa a ver qué tenía guardado ahí. En serio, la ambición. ¿Qué hizo Zaqueo? Yo doy la mitad de mis bienes a los pobres. Se interesó por la humanidad. Eso es lo primero, lo que hace un encuentro con Jesús. Lo segundo que dice la Biblia: y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo como. Ahora le hago una pregunta: ¿por qué dice esa palabra? ¿Por qué dice Zaqueo que estamos hablando si he defraudado? Bueno, sí lo reconoce. Si yo he defraudado a alguien, lo voy a devolver como cuádruple. ¿Cuánto da ahí? ¿Alguno de ustedes me puede ayudar? ¿Cuánto da ahí? ¿Cuánto es cuadruplicado? 4 veces. O sea, si yo le quito a usted 1,000 pesos, ¿le voy a dar cuánto? 4,000. 4,000.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué Zaqueo dice, si he defraudado a alguien? Parece indicar, de acuerdo, puede estudiarlo usted, es que el hombre era un publicano correcto. O sea, él cobraba exactamente lo que era. No era, para que usted me entienda, no era un publicano ladrón. A ver, le voy a decir eso. Según la historia bíblica, los publicanos eran ladrones ¿para quién? Para el pueblo. Para el pueblo eran los ladrones. Y así y se enriquecían a causa de robar. Pero parece indicar que Zaqueo era correcto en la cobración, en el cobro de impuestos. Era un político correcto. Que era él, un político correcto. El único. ¿Qué decimos nosotros? Todos los políticos son ¿qué? No todos. Yo creo que sí. Debe haber uno, Dios mío. Debe haber alguno que gobierna con justicia y que dice, debe haberlo, no podemos meterlos a todos. Es como decir que todos los pastores son ladrones o que todos los taxistas son ladrones. No, yo creo que hay algunos que son correctos. Y me he encontrado con personas que son correctas y le devuelven a unos 50 pesos. ¿Cuánto valió la carrera? Me dice, esto, 50 pesos. Correcto, y le digo, yo pensando, si hay gente correcta. Si hay gente que, yo por ejemplo el caso mío, les conté que compré un horno hace poquito, ¿se acuerdan? Y me dieron en la cabeza con ese horno. Está podrido. Y es Señor, vuelvo y calvo, vuelvo y tropiezo con la misma piedra, creyendo que yo sabía. Entonces le mandé a cambiar unas latas, lo arreglé, mejor dicho. Y dije, lo voy a vender. Y me dijo el Señor, ahora aquí vas a tumbar. ¿Dónde se usted a pensar eso? Así que una muchacha me escribió y me dijo, Señor, ¿cuánto vale el horno? Le dije, vale 400,000. Me dijo, se lo quiero regalar a mi mamá. Dígame la verdad, ¿el horno está bueno? ¿Qué cree que yo le dije? Dije, la verdad, si es para un regalo, no la pensé. O sea, yo dije, no. Si ella me dijo, yo te giro la plata y tú lo envías a tal lugar y tal. Yo le dije, no. El Señor me dijo, vas a vender algo que está dañado por algo bueno. No fui capaz. Entonces le dije, Señor, lo voy a dejar ahí. ¿Sabe para qué? Para la próxima actividad, una mojarra al horno. Dejémoslo ahí, pero no vamos a engañar a nadie. Zaqueo es un hombre correcto. Créame que era correcto. Él está diciendo, si he defraudado a alguien. Si él dice esa palabra, era porque hay alguno aquí, de los que están aquí, que les he quitado algo. Yo creo que todos bajaron a mirar. Porque si hay alguno que yo le haya quitado, se lo voy a ver cuadruplicado. Era una palabra de riesgo. Demuéstreme usted que le he quitado un peso. O sea, actuaba bien. Pero el pueblo lo veía a él como ¿qué? Pecador. Como un político, como un pecador, como un traicionero. Entonces, esa acción de Zaqueo es la acción de un cristiano nacido de nuevo. ¿Cuál es? Que no solamente se arrepiente de lo que ha hecho, sino que repara lo que ha hecho. Como dije, no solamente se arrepiente de lo que ha hecho, sino que repara lo que ha hecho. Miren, yo le voy a decir algo a ustedes. Una persona puede llegar acá y decir, me arrepiento de haber sido, no sé, adúltero o adúlteros o ladrón, no sé, o sea, bueno, póngale todos los pecados que usted quiera. Pasa la persona acá y dice, me arrepiento. ¿Qué es lo segundo que tiene que hacer? Reparar. Y el reparar no tiene que ponerle peros. ¿Cuánto vale la reparación? Si no estoy dispuesto a pagar el precio de la reparación. Es que el problema es que nosotros nos gusta pedir perdón, pero cuando el Señor nos dice que repare lo que usted hizo, ya no nos gusta.
me está comprendiendo, voy a ponerlo en esta conversación. Entonces llegó el hombre y fue infiel. Entonces el hombre va y le pide perdón a la esposa. Y le dice a la esposa, amor, perdóname. Ella le dice, quítese de acá, sucio, no sé qué. Todo lo que quiera, ¿cierto? Y él se arrodilla y le pide perdón, amor, perdóname, me dejé llevar, no sé qué. De pronto ella dice, está bien. Esto será un proceso. ¿Qué tiene que estar dispuesto el hombre? Pero usted cree que, ¿cómo va a ser el proceso de la reparación? ¿Qué cree que le va a decir la mujer todos los días? Le va a echar en cara. Entonces, él tiene que, ¿qué? Va a aguantar un proceso, un tiempo de, tal vez de humillación. Pero si él dice, no me aguanto más, no se repite. Porque el precio de la reparación es grande. Ahora, no se sabe cuánto va a ser el precio de la reparación. Aquí lo que está haciendo es que yo quiero reparar. Yo quiero sanear si he defraudado a alguien. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si usted es ese mal esposo y usted va y le dice a Dios, Señor, perdóname por ser mal esposo. Perdóname por no tener palabras correctas de amor, de elogio a mi esposo. Perdóname, Señor. Entonces le pidió perdón a Dios. Ahora Dios le dice, no solamente pidas perdón, Luis Carlos, sino que de ahora en adelante, ¿qué vas a hacer? Vas a tratarla mejor. Vas a admirarla. Vas a exaltarla. No, Señor, eso sí no. Pero le pidió perdón a Dios. Es aquel que le dice, Señor, está de rodillas. Y le dice, Señor, restaura mi hogar. Pastor, yo vengo aquí para que usted ore por mí, para que Dios restaure mi hogar. Bueno, está bien, yo oro para que Dios restaure el hogar. Pero más que, perdóneme lo que voy a decir, más que de Dios se trata de que usted cumpla lo que Dios dice que tiene que hacer en su hogar. Amén. ¿O no es así? A ver, usted puede orar y decirle, Señor, restaura mi hogar. El Señor le dice, mire, yo ya le dije a usted lo que tiene que hacer con su esposa. ¿Qué tiene que hacer? Trátela bien como vaso frágil. O la mujer que dice, Señor, restaura mi hogar. ¿Qué tienes que hacer tú, mujer? ¿Qué dice la Biblia? Respete a su marido. Eso dice la Biblia, ¿no? Respete a su marido, sujétese a él, atiéndalo. Pero usted dice, Señora, restaura mi hogar, cuando usted nunca atiende al esposo. Cuando usted nunca tiene palabras de cariño también para la esposa. Y Señor, restaura mi hogar. Si empiece a hacer eso. Me impactó esta semana la historia me la contó Sebastián, el hijo de un pastor. ¿Cómo se llama el pastor de Parmín? El pastor Parmín ya murió. Y contaba Sebastián que la mamá de él era iracunda, de las mujeres que le decía al esposo, muévese, haga aquí, para allá. Se ha visto las mujeres así que, bueno, oiga, que no se quedó parado, hay mujeres que arrean esposos y todo. Sí, esa es la palabra, ¿no? Esposos dormidos, no sé. Sí, yo he visto mujeres así. No, yo he visto. Ustedes van a aquí no rían porque es verdad, yo he visto mujeres así. Pero mire, los pastores que no hace por él. Todo me toca hacer, dicen, me lo hacen. Yo he visto así, yo digo, muy dormido. Y sí, y lo duermen a lo de tantas palabras que dicen así. Entonces llegó él y él no lo distinguí, pero por la imagen que me presenta Sebastián, era un hombre muy tranquilo, era un hombre muy de Dios. Así que la mujer era iracunda, era así, entonces dominante. Entonces él no discutía con ella, así que ella era así y él lo que hacía era ir a orar. Y se iba al cuarto y escribía así: gracias, Señor, por la esposa que me diste. Escribió así: gracias, Señor, por la esposa que me diste, porque es una mujer muy noble. Gracias, Señor, por la esposa que me diste, porque es una ayuda idónea, la que yo necesitaba, Señor. Gracias. Y escribí una cantidad de vida. Todo lo opuesto a lo que ella. Sí, todo lo opuesto a lo que ella hacía. Así que él escribió eso, dobló la hojita, la dejó por ahí, dice que la dejó por ahí guardada. Y un día la mujer estaba haciendo aseo cuando llegó y abrió esa carta, o vio esa hojita y empezó a leer.
que en la oración le escribía: gracias, Señor, por la mujer que me diste, porque es una esposa sabia, es muy amable conmigo, me trata bien, no es iracunda, Señor, es una mujer bondadosa. Entonces dice que cuando ella empieza a leer esa carta, ella empezó a llorar. O sea, ella actuaba de una manera, pero el esposo la veía, le ayudó a cambiar, Y bueno, le digo yo, no se trata de que usted le restringe o que usted trate de imponer. Si usted, yo aprendí eso, ¿cómo quiere usted que lo trate? Bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tratar bien, así de sencillo, trate bien. Y lo que hizo Zaqueo fue: voy a reparar, voy a reconstruir lo que yo he hecho, lo malo. Y el mismo Señor le dice algo bonito, porque hoy la salvación o sea, quiere decir que él no era salvo. Zaqueo no era salvo. Y cuando el Señor va en busca de Zaqueo, porque no fue Zaqueo en busca de Jesús, fue el Señor en busca de Zaqueo, Él le brinda la salvación. Creo que eso era lo que le hacía falta a Zaqueo. Y creo yo que una persona que tenga muchas cosas no va a ser feliz hasta que no esté seguro de su salvación, de su alma sana. Yo le digo a Dios estas palabras: Señor, ¿de qué me sirve a mí tener esta vida? ¿Qué me sirve tener una familia? Que gracias a Dios por la familia, que gracias a Dios por la vida, que gracias a Dios por todo lo que tú has creado. Gracias, Señor, porque me da la oportunidad de correr, de gritar, de saltar, de todo eso. Pero lo que yo más quiero es tu salvación. Si tú no me salvas, yo estoy perdido. Ahora, la salvación no me la puedo ganar yo. Porque, como les dije algún día, si usted está en medio del mar y se está ahogando, usted está condenado ya, ¿a qué? A morirse. Pero si alguien llega con una barquita y lo salva a usted, ¿hizo usted algo para la salvación? ¿Sí o no? ¿Hizo algo? Que hizo todo para salvarlo. ¿Quién fue el que llegó con la barquita? El Señor. Él lo hizo todo para salvarnos. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo. Y si en algo me motiva a mí seguir adelante en los caminos del Señor, no es mi santidad falsa, no es que yo sea perfecto, no. ¿Sabe qué me motiva a mí seguir adelante? Cuando yo miro la cruz y miro su amor y miro su misericordia por mí, digo yo, ¿cómo Luis Carlos Castro podrá darle la espalda al Salvador, al que dio todo por mí en la cruz del Calvario? ¿Cómo podría yo apartarme de él? Aquí no se trata de religión, aquí se trata de que usted ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe, a Jesucristo de Nazaret. Él es nuestro Dios. Vivir para Él. Vea, le voy a decir con esta palabra termino. La Biblia dice que Dios te creó a ti, como Dios me creó a mí, para su gloria. ¿Para qué nos creó? Para su gloria. Y si usted vive en este mundo sin darle la gloria a Dios, sin hacer lo que Dios quiere que tú hagas, hemos perdido el tiempo. Porque la misma naturaleza hasta el día de hoy obedece a Dios. Los ríos llegan hasta donde Dios le dice, el mar llega hasta donde Dios le dice, la tierra gira hasta donde Dios le dice. Toda la naturaleza obedece a Dios, cumple el propósito de Dios o vive para la gloria de Dios. El único que no ha vivido para la gloria de Dios es el ser humano. Pero bueno, aquí estamos algunas personas que hemos tomado la decisión de vivir para la gloria de Dios. Si tú vives para la gloria de Dios, entonces has cumplido tu propósito aquí en la tierra. Y no solamente has cumplido tu propósito, sino que, ¿sabe qué le voy a decir? Su corazón está en paz, está agradecido y no va a sentir vacío. Va a entender que el dinero no está encima suyo, sino que es Dios el que está encima suyo. Vas a entender que el dinero es un papel, un sirviente tuyo, que las riquezas nunca te podrán satisfacer,
que el único que te puede satisfacer se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él pudo satisfacer el corazón de Nazaret. Póngase por favor sobre sus pies en esta preciosa mañana. Jesús te conoce bien. Me gusta esa palabra que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo creo, amados hermanos, que esta es la voz de Dios. Y si usted ha escuchado hoy la voz de Dios, simplemente Jesús te está diciendo: sigue, sigue. Le dije al Señor, pensando en la historia de la cruz, Jesús lleva la cruz, va con su cruz cargada. La Biblia dice que hay un momento en que Jesús cae con la cruz. Y hay un hombre que preciso, dice la Biblia, un hombre que había descendido a Jerusalén. Preciso, yo no sé si ustedes se acuerdan cómo se llama. No sé. El que le ayuda a cargar la cruz a Jesús. José de Arimatea, no creo que sea José de Arimatea. ¿Sí se acuerdan cómo se llama? Simón de Sirene. ¿Saben qué me impacta a mí? La Biblia dice que él había descendido a Jerusalén, o sea, quiere decir que no era de Jerusalén. Pero la Biblia dice que él desciende con sus hijos. Tal vez fue a comprar algo y preciso cuando él llega a Jerusalén se encuentra con esta escena. Y la escena que se encuentra es que hay un hombre que lleva una cruz y en medio de toda esa multitud que estaba alrededor de Jesús, él se para ahí a mirar a Jesús. Cuando Jesús cae con la cruz y él se queda mirando así. Hay un soldado. Ese soldado se va y le dice: ¿qué haces ahí tú mirando? ¿Qué estás ahí mirando? Ve y ayúdale con la cruz. ¿Se acuerdan? Simón de Sirene coge la cruz y la carga. Yo creo que esa experiencia para Simón de Sirene fue tremenda. Yo creo que él entendió el peso de la cruz. Yo creo que él entendió el propósito de su llegada a Jerusalén. En la cabeza de él estaban tal vez los negocios en Jerusalén, pero él vino y se encontró fue con Jesús. Jesús permitió que él viniera desde muy lejos y se encontrara en ese momento con esa escena, y esa escena cambió su vida. Amén. No solamente la vida de Simón de Sirene, sino su casa. Es Jesús el que va a su casa. ¿Quién soy yo para invitar al Rey del mundo, al Rey del universo, para decirle: venga a mi casa? Mi casa. ¿Casa? Todavía usted dice su casa. ¿De qué soy dueño? ¿Qué tengo? No soy nada. Entonces yo creo que en esta mañana lo que podríamos hacer es: Señor, gracias por poner tus ojos en mí. Padre, Señor, gracias porque, como dice tu palabra, Señor, de lo más vil y despreciable, Señor, tú escogiste para avergonzar a los sabios. Yo estaba perdido, Dios, no sabía nada de ti, Dios, pero un día llegaste a mi vida, Dios, para darle luz, para darle esperanza a mi vida, Dios. Por eso te doy gracias. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, tú eres la persona más importante de mi vida. Y no quiero que haya algo más importante que tú, Dios. Porque aquellos hombres, Dios, que lo perdieron todo, Señor. Aquellos hombres que se interesaron en algún momento, Señor, en las cosas del mundo, Señor, no fueron felices.
Señor, hay un texto en la Biblia que dice que aunque la higuera no florezca, ni en los corrales haya manadas, ni en las vides haya frutos, dice tu palabra, Señor, que con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Enséñame a alegrarme, Señor, en lo que tú eres. Enséñame a gozarme en lo que tú eres, Señor. Dios de los cielos, gracias porque tu salvación visitó mi casa. Gracias porque tu salvación, Señor, visitó a mis hijos. Señor, Dios de los cielos, comprendo que soy incapaz de transformar el corazón de mis hijos. Que yo no puedo hacer, Dios, por más que me esfuerce a predicarles tu palabra, Dios. No puedo hacerlo. De hecho, Señor, quiero decirte algo en esta mañana, y lo quiero decir delante de la iglesia. He fracasado, Dios, como modelo de padre. No he sido el padre, Señor, modelo en mi casa. Señor, tampoco he sido el padre sabio. Señor, he cometido muchos errores. Señor, no lo soy. Pero vengo a decirte en esta hermosa mañana que me perdones, porque hoy quiero que mis hijos, Señor, no me miren a mí, sino miren al mejor Padre, al Padre modelo que eres tú, Señor. Señor, Dios de los cielos, ayúdame en esta mañana, Señor, cada día a parecerme a ti, mi amado Padre, a reflejar tu amor, a reflejar tu misericordia, mi amado Dios. Transforma mi corazón, mi amado Padre. Señor, porque aún la carne a veces me domina, mi amado Dios. La carne me quiere llevar a hacer cosas, Señor, que no son de tu agrado. Pero glorioso eres tú, Señor, porque tu Santo Espíritu, Señor, es más poderoso que la carne. Señor, y la carne se tiene que someter a tu Santo Espíritu. Padre, mi alma te da gloria en esta mañana. Padre, mi alma te da alabanza, mi amado Dios. Señor, recibe la gloria en esta mañana. Te adoramos con todo nuestro corazón. Y gracias, Señor, por los cambios que tú estás produciendo en nuestros corazones. Padre, enséñanos a amar como tú amas, a tener misericordia como tú la tienes, Señor. Y enséñame a amar a mi prójimo como a ti mismo. Te lo ruego, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.